Buenos días a todos los que se conectan el día de hoy. Vamos a platicar sobre un tema de especial relevancia en estas fechas, que es el reparto de utilidades. Vamos a comenzar un poquito platicando sobre los antecedentes de, la, de lo que ha acontecido, el marco jurídico, la reforma de 2021, el juicio de amparo indirecto y pues la publicación de la sentencia del amparo en revisión que aconteció recientemente. Como antecedentes tenemos que en 1856 el legislador Ignacio Ramírez comenzaba con un discurso de que los trabajadores tenían derecho a participar en las utilidades de las empresas. Sin embargo, fue hasta 1917 en la Constitución cuando se reconoce este derecho sin que se dicten las normas o las reglas bajo las cuales se va a repartir esta utilidad. Así pues, en 1962 es que ya se aterriza esta idea a la Ley Federal de Trabajo, justamente dictando estas normas o estas reglas, ¿no? Que en 1985 fue cuando salen los criterios para el pago. En 2021, derivado de la reforma en materia laboral, se dicta o se adiciona una nueva cláusula, una nueva fracción al artículo 127, donde se dice que este reparto de utilidades va a tener un tope de 3 meses. Así, en agosto de 2023, el sindicato minero se ampara ante esta decisión o este artículo y recientemente, en abril de 2024, se publica la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que declara constitucional el tope a estos repartos de utilidades. Y, ¿Vale? y aquí un poquito, Juan Francisco, es el tema de, la verdad es que en 2021 cuando se hace la reforma laboral, eliminan el outsourcing y adicionalmente incorporan este nuevo articulado o esta nueva fracción en la Ley Federal del Trabajo, sí hubo un descontento, ¿no?, en muchos sectores de Oye, la pero sociedad, ¿no? Sobre todo en el tema de los sindicatos, que como bien comentó Juan Francisco, allí hubo una sentencia favorable para ellos, pero no nada más fue el caso de los sindicatos, también habían empresas utilitarias donde al final del día ellos ya tenían cierto monto reservado, por así decirlo, históricamente de un pago de utilidades hacia sus empleados y que esta reforma laboral lo que llevó es que con estos topes disminuyera lo que en la historia venía pagando la compañía, ¿no? Entonces, algunos sindicatos blancos o de las empresas lo que hicieron fue platicar con su patrón y platicar ante los juzgados laborales para a llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Tenemos conocimiento de varias empresas donde efectivamente, como fue perjudicial esta reforma para los trabajadores, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a seguirlo, pero ante la instancia correspondiente y que un juez laboral dijera y dictara, ¿sabes qué? Por convenio voy a seguir aplicando lo que se venía pagando de PTU, ¿no? Que era el 10% de las utilidades. Con la finalidad de, uno,
que los trabajadores continuaran percibiendo algo que ya tenían por derecho y derivado de que eran empresas muy utilitarias y que al final del día no fueran inconformes y se emplazaran incluso a ciertas huelgas, ¿no? Y esto ha venido avanzando día con día hasta hace unas semanas que salió este amparo, ¿no? Sí, exactamente. Recordando un poquito qué es lo que nos dice el artículo 123 de la Constitución, pues nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno, útil, que se promueve la creación de los empleos, ¿no? La fracción 9 nos dice que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de la empresa. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque existe una jerarquía en las normas, en las leyes, ¿no? Ya es un tema más doctrinario, pero pues la Constitución, al ser la ley máxima que rige al Estado mexicano, pues es quien regula toda esta parte. Entonces, derivado de esto es que nace la Ley Federal de Trabajo, en la que nos dice que pues justamente en concordancia con la Constitución, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa con un porcentaje fijado por una comisión que dice los porcentajes, que nos dice la forma en la que se va a hacer, las fechas, etcétera. ¿Sale? Aquí es importante mencionar justo lo que comenta Miguel Ángel, ¿no? ¿Cómo fue que este amparo indirecto que promovieron sindicatos, empresas, etcétera, eh, vino o los argumentos que vertieron en este amparo? Básicamente, se ampararon contra esta norma, el juez de distrito, en este caso, que fue el que resolvió, dijo, a ver, o los argumentos fueron, ¿por qué yo que he venido percibiendo, yo como trabajador he venido percibiendo utilidades eh, que me corresponden conforme a la ley, ahora están topadas? ¿Por qué tienen un tope máximo si la Constitución no lo menciona? ¿No? Ese fue el argumento toral con el que se ampararon pues estos trabajadores, estos sindicatos, y efectivamente el juez, en este caso fue el juez octavo de distrito en materia del trabajo, concedió el amparo a grupo, a este sindicato minero, que fue uno de los asuntos más relevantes, en contra de este decreto, el decreto que ponía un tope máximo a la PTU. Entonces, el argumento eh, le resultó favorable a los trabajadores del sindicato, y el juzgado les dijo, ok, ustedes van a salir fuera de esta legislación, pero solamente va a aplicar a los trabajadores que se ampararon, ¿no? No va a ser en general. Así pues, eh, otros trabajadores deciden inconformarse en contra de esta decisión, y es como el tribunal colegiado resuelve. Sin embargo, por la relevancia del asunto, por la importancia que reviste todo este tema, es que la Suprema Corte de Justicia atrae el asunto y dicta la sentencia. Este amparo es el amparo en revisión, ¿sale? Este amparo en revisión básicamente estudia los conceptos de impugnación del trabajador, en el que la inconformidad era, a ver, no se estudió a fondo la guía, porque se publicó una guía para el reparto de utilidades, y
la Ley Federal de Trabajo no puede estar por encima de la Constitución. La Constitución no menciona que se puede topar esta PTU y por este motivo, pues esta norma es inconstitucional. Ese era el argumento del trabajador, además de que pues el juzgado de distrito debió de haber eh, estudiado y solventado todas las deficiencias de la queja en su demanda. ¿Por qué? Porque la demanda, si bien es cierto, resultó muy técnica y necesitaba especificar ciertos puntos que no se especificaron. El tribunal colegiado, que fue el encargado de revisar esa sentencia, dijo que pues el asunto era de materia administrativa y que en materia administrativa no opera la suplencia de la queja. Es por eso que la Suprema Corte de Justicia lo atrae y dice, si bien es cierto, en materia administrativa no existe la suplencia de la queja, también lo es que este asunto es de materia laboral. En materia laboral sí existe la suplencia de la queja y es importante que se respete. Entonces, aquí este amparo en revisión salió en dos sentidos. Uno en el que nos decía, sí es cierto que no se estudió a fondo el asunto, no se suplió la deficiencia de la queja del trabajador. Entonces, por este motivo es fundado y lo vamos a resolver nosotros, tomando en cuenta todo el panorama en general, revisando los artículos de la Constitución, la Ley Federal de Trabajo y la guía que se publicó para el reparto de utilidades. Sin embargo, dentro de la sentencia de este amparo en revisión, que fue la 633-2023, la Suprema Corte pues declara constitucional el límite de los 3 meses del salario del trabajador o el promedio de las participaciones recibidas en los últimos 3 años, dependiendo lo que resulte más favorable al trabajador. En este caso, pues el tope, ya el límite o el tope, pues hay que recordar que fue un punto vital en este tema de la negociación que hubo cuando fue la reforma de abril 2021. ¿Por qué? Porque pues los empresarios no querían que desapareciera el outsourcing, la subcontratación laboral, que si bien es cierto se prestaba para diferentes estrategias fiscales agresivas en las que se vulneraban, perdón, los derechos de los trabajadores, se omitían cierto pago de impuestos, pues los empresarios dijeron, ok, porque muchos tenían que absorber toda esta carga social. Fue un punto de negociación el de la PTU. Dijeron, ok, vamos a darle luz verde o apoyar esta iniciativa. Sin embargo, pues necesitamos que también se limite el reparto de utilidades, sobre todo pues las grandes empresas que tienen utilidades muy grandes. Entonces, bajo este contexto es que se resuelve este amparo, este juicio de amparo indirecto, en el que pues la Suprema Corte dice, ok, yo cuento con las facultades para traerlo, y si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo no puede estar por encima de la Constitución, también lo es que los legisladores pueden dictar las reglas que consideren convenientes sin contravenir la Constitución. Es decir, eh, se dictan las reglas, no están en contra de la Constitución, por lo tanto es válido este límite o este tope máximo a las utilidades. Eh, Estimado Miguel, no sé si ustedes... Sí, sí, y aquí para temas también, como comentaba que Juan Francisco, del tema donde hubieron muchas estrategias fiscales y eran en contra de los trabajadores, y por ello se dio esta parte de la reforma laboral.
hay que tener en cuenta muchas situaciones, ¿no? Uno, que efectivamente es sí identificar plenamente cuál es el monto que más le favorece a los trabajadores, si sea, ya sea el promedio de los últimos 3 años o el máximo de 3 meses, pero también para efectos contables hay que identificar y que se incorpore de manera adecuada el registro de esta provisión de la PTU. ¿Por qué? Porque al final del día, si nosotros, y por eso es que se dieron en 2022 ciertas discrepancias entre los trabajadores, porque cuando se reunía la comisión de laboral de la PTU para el reparto de las utilidades en las empresas, ellos decían, bueno, es que, ¿por qué tu declaración anual tiene un monto de utilidad fiscal y aparte allí viene el 10% de la PTU? ¿Por qué estás dejando de pagarme este importe, no? ¿Por qué no nos quieres pagar, por qué nos quieres pagar menos? Y fue que el tema de las inconformidades, ¿no? Donde al final del día, sí, algunos trabajadores se iban a emplazar a huelga, las empresas platicaron con ellos y al final se llegan a estos acuerdos, ¿no? Esos acuerdos es bien importante comentar que tuvieron que haberse em, visto ante los tribunales laborales con la finalidad ante el juez laboral con la finalidad de que quedaran certificados y que al final del día no tuvieran algunas otras implicaciones. Y esas otras implicaciones, ¿cuáles pudieron haber sido? El año pasado también el Seguro Social sacó un criterio normativo donde establecía que la PTU era este tope máximo el tope máximo de la reforma laboral y que cualquier monto adicional que se pagara como concepto de PTU no era PTU, sino que era un bono extraordinario que tenía que incorporarse para efectos de el salario diario integrado para la cotización ante el Seguro Social, ¿no? Entonces, hubieron muchas quejas de los empresarios donde dijeron, es que al final del día la calidad de la PTU no se pierde. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo también me dice que los beneficios son los mínimos que le corresponden a los trabajadores y si bien hay un tope, pues al final del día yo tengo que partir de un 10% de la utilidad fiscal y de allí iniciar este procedimiento para el cálculo ya individualizado de los trabajadores y yo le estoy entregando a mis empleados la PTU del 10%. Entonces no me puedes configurar tu seguro social que debo de incrementar el salario base de cotización, puesto que la calidad de la PTU no era la correspondiente, ¿no? Entonces, al final del día, no nada más es el tema meramente laboral, sino tenemos que identificar cuáles son todas las demás aristas que tenemos que analizar, como lo es el seguro social, como es para efectos del CFDI, para efectos fiscales, cómo lo estoy plasmando en ese comprobante de nómina extraordinaria por el pago de la PTU, eh, para efectos de que todo esté completamente amarrado, ¿no? Si ya le puse PTU en mis recibo de nómina, que esa parte de la PTU tenga su efecto correspondiente ante el IMSS y no haya alguna discrepancia. ¿Por qué? Porque actualmente ya hay una coordinación de información entre el Seguro Social y el SAT, donde efectivamente una de los recursos o de los insumos que tienen estas instituciones, pues es ese CFDI de nómina, donde podemos identificar que efectivamente, cuáles son los conceptos que efectivamente está pagando el patrón a sus trabajadores y para efectos del Seguro Social si lo estoy incorporando o no. Entonces, sí es bien relevante que si muchos decimos es que solo es un concepto, solo es la PTU, mi costo administrativo y mi costo financiero ya lo estoy midiendo, pero más allá es qué otras fuentes de fiscalizadoras pudieran estar afectando, ¿no? Exactamente, exactamente, estimado.
hay que recordar que aquí la Comisión Nacional, que se integra por representantes de los trabajadores, del patrón y del gobierno, son los que fijan el porcentaje que se va a repartir en las utilidades. Debe de realizar ciertas investigaciones y estudios necesarios para conocer cómo se encuentra la economía en general, tomar en consideración el desarrollo industrial del país y revisar el porcentaje, ¿no? Siendo que pues este porcentaje no se ha modificado desde 1985, eh, pues es un tema totalmente complicado, ¿no? No es tan sencillo como decir, bueno, es que la Suprema Corte de Justicia no está eh, beneficiando a los trabajadores, o que hay un tema político. O sea, realmente consideramos que el fallo de la Suprema Corte pues, se apegó a derecho, de acuerdo a los agravios que se expusieron en el amparo indirecto, ¿no? O sea, uno no puede resolver, el juzgador en este caso no puede resolver aspectos que no estén contenidos dentro de la demanda de amparo. Entonces, aquí pues los agravios fueron, a ver, no se le dio suplencia de la queja a mi demanda de amparo indirecto. La Suprema Corte declaró fundado este agravio y dijo, ok, tienes razón, se va a suplir, ¿no? La deficiencia. No se estudió esta guía que emitió la Secretaría del Trabajo, se estudió y pues al final declararon constitucional este, este, esta adición al artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, consideramos que si bien es cierto, las empresas que tienen una utilidad eh, significativa y que a lo mejor sus trabajadores tienen derecho a un monto pues grande, la mayoría de las empresas no tienen utilidades tan grandes, ¿no? Que afecten realmente a los trabajadores. No sé qué opinas, estimado Miguel. Sí, la verdad es que ese es el efecto, ¿no? Hay empresas donde nunca hubo un efecto de subcontratación y creo que este tipo de empresas que eran muy utilitarias y no tenían alguna estrategia de esta índole, son los que, donde los trabajadores fueron perjudicados, y por eso es que en algunos casos se fueron a las instancias legales correspondientes para evitar cualquier emplazamiento. Ahora, con este fallo de la Corte, donde ya indica que es constitucional, pues también tendríamos que analizar a aquellos patrones que le siguieron dando el 10% de la PTU con la finalidad de analizar el posible efecto fiscal que pudiera estar impactando, ¿no? Y también es el tema ya, como bien lo comentaste, ya se vuelve hasta un tanto político, se politiza este tipo de situaciones porque al final del día estamos hablando de los trabajadores, ¿no? Y que para efectos de recaudación, pues es el gremio donde sí o sí hay una retención relevante y representó para el año pasado un 28% del total de la recaudación del país. Entonces, sí hay que considerar como que todos los puntos finos con los trabajadores, porque si le llegamos a quitar o a modificar el monto que venían percibiendo, seguramente nos tenemos que sentar con ellos, platicar estas situaciones, mostrarle todos los elementos y también tratar de evitar el tema de que pudieran decir, pues me voy a la huelga, ¿no? Porque sí me estás afectando, no obstante, sea legal lo que estás haciendo. Es correcto. Es correcto. No hay que perder de vista tampoco lo establecido en el artículo 126 de la Ley Federal de Trabajo, donde nos dice
quiénes están exceptuados o qué empresas están exceptuadas de la obligación de repartir utilidades. Bueno, empresas y personas físicas. No hay que perder de vista que también las personas físicas con actividad empresarial que tengan o que sean patrones y tengan trabajadores, pues están obligados también a repartir la PTU. Además de pues, las empresas de nueva creación, que tengan durante el primer año de funcionamiento, pues están exceptuadas. Las que se dediquen a la elaboración, que sean empresas de nueva creación y se dediquen a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad se ajustará a lo que dispongan las leyes, en este caso, pues la ley de propiedad industrial. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, las instituciones de asistencia privada reconocidas así por la ley, el Instituto Mexicano del Seguro Social e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, y finalmente las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de industria. Entonces, todas estas empresas están exentas o exceptuadas del reparto de utilidades. Y aquí, Francisco, nada más para ir acotando esta parte. Este amparo que ya, este amparo en revisión donde ya la Corte decretó la constitucionalidad de la norma, ¿puede haber alguna otra instancia o alguna otra resolución que contravenga esto? No, no, estimado, ahorita ya se agotaron todos los recursos. El primero, recapitulando, pues fue el amparo indirecto en contra de la publicación de esta norma. Eh, Se hizo el recurso de revisión, se presentó el recurso de revisión que debió de haber resuelto el tribunal colegiado de circuito en materia administrativa. Sin embargo, uno de los argumentos es que pues el tribunal en materia administrativa no era el competente para conocer de este asunto, sino el tribunal laboral, ¿no? Entonces, es así que la Suprema Corte de Justicia interviene y dice, bueno, yo voy a resolver este asunto, y nos da esta sentencia que declara la constitucionalidad del tope, ¿no? Y creo que aquí está lo relevante, ¿no? Donde ya al final del día, no obstante, hubo un fallo de un sindicato o donde puede existir algún convenio entre un juez laboral y la empresa, pues ya con esto se perfecciona y dices, oye, pues si yo quisiese pagar la PTU con estos topes, pues ya nada más es el tema político con la empresa, pero ya legalmente no puede hacer nada ninguna persona, ¿no? Porque al final del día, lo que muchos escuchaba en el medio, donde muchos laboralistas lo que decían, oye, pues el siguiente año que pagues la PTU, yo empleado tú empleado, contrátame y peleamos que sí se te dé ese 10% de las utilidades de las empresas. Y esa era una estrategia que estaban seguramente muchos esperando para este año, porque al final del día el derecho es anual, ¿no? Y la PTU te la vas ganando conforme a cada ejercicio y cada resultado de la compañía. Entonces, sí llegué a escuchar en algunos casos donde algunos laboralistas decían, pues yo voy a proteger al empleado y voy a pelear ese 10% y que no le toquen los topes. Ya con esto, pues queda relegada esa posibilidad, ¿no? Sí, sí, exactamente. Si bien es cierto, todos tenemos derecho a acceder a una justicia pronta, gratuita y expedita, pueden presentar las demandas. Sin embargo, pues se van a desechar, ¿no? Se van a sobreseer toda vez que ya existe pues este fallo de la segunda sala de la Suprema Corte. No sé, y aquí abrimos el espacio, los micrófonos, para quien quiera compartir algún comentario o alguna duda.
Sí, exactamente. De igual manera por el chat, si gustan compartirnos sus impresiones. Claro, aquí está una pregunta de Marta Briones. Nos dice, ¿pagar la PTU conforme a la guía de la STPS se contrapone al acuerdo del IMSS de julio de 2023? Es que ese acuerdo de julio de 2023 del Seguro Social donde te establece que hay una parte donde el excedente lo tendrías que estar incorporando en tu salario diario de cotización, lo que sí se ha analizado es que no, nunca pierde la calidad de PTU. Entonces, sí se contrapone, pero uno, es un criterio normativo que la autoridad, en este caso el Seguro Social, tiene. Sin embargo, nosotros tenemos todos los elementos legales para decir esta parte de tal cual viene la guía, porque tengo que leer la guía de la Secretaría del Trabajo. Al final del día es el procedimiento que debo de estar siguiendo. Entonces, no obstante, yo lo estoy siguiendo, pues para esos efectos sigue siendo PTU y no tendría por qué estar mirando la parte del Seguro Social. Correcto. Y aquí, Marta, lo interesante sería es aquellos que sí pagan un excedente en la PTU, donde yo pago el 10%. También es muy claro que eso no le gusta al Seguro Social. El Seguro Social quiere recaudar un poco más, pero a tales efectos, como bien comentamos, nunca se pierde la calidad de PTU, entonces no tendrías por qué hacer una modificación adicional en el Seguro Social para efectos del salario base de cotización. Exactamente. No sé si tengan algún otro comentario, duda, quieran que abramos los micrófonos. Sí, justo, la mayoría ya tiene el micrófono habilitado. Si gusta hacer la pregunta directamente. Recuerden que también están aquí el chat y nos dice Isauro Gil. Para el pago de PTU al personal de confianza, el tope del salario del personal sindicalizado más alto incrementado en un 20%, ¿es solo para el cálculo o también aplica para el pago? Es para el cálculo y el pago. O sea, estos topes el 20% del incremento hacia los empleados de confianza es en la totalidad. Al final del día, tú estás pagándole cierto monto de PTU a tu sindicalizado, no pudieras, tendrías que estar, topando esa parte. Gracias. Nos dice también Armando Orozco. Buen día. Entonces, ¿dónde nos deja esto? ¿Cuál es lo correcto a repartir? ¿El 10% o los límites que indica el amparo? Aquí hay que analizar esto. Tenemos que hacer de nuestra declaración anual esa parte de la utilidad fiscal que tenemos, el 10%. Y vamos a compararlo contra los topes, ¿no? El del máximo de 3 meses o el recibido en los últimos 3 años. De ese cálculo vamos a ver cuál es el que más le beneficia al trabajador. No obstante, si el 10% es menor a esto, yo me quedo en el 10%. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mi base de PTU es ese 10%. Esta reforma que hizo, lo que dijo es, voy a tener utilidades fiscales superiores a lo que actualmente tenía y por eso es que viene ese tope y dice, oye, pues lo máximo es el 10%, pero yo tengo que hacer este cálculo para ver cuál le beneficia más al trabajador, si son esos 3 meses o ese promedio de los 3 años. Ahora bien, ya hice ese cálculo, ya sé cuál es el que le conviene más a mi trabajador. Oye, pero excede de ese 10%, pues yo me topo ese 10%, ¿no? Vale. Y Víctor Hernández nos dice, la porción que no se pagó porque era superior al tope quedará como PTU a pagar, que se incorporará al pago del año siguiente. A ver,
Déjame. A ver si entiendo, si entiendo bien esta parte. Yo, por poner el ejemplo, 2021, yo provisioné e incorporé en mis registros contables el 10% el 10% de la utilidad fiscal y esa fue mi provisión de PTU. Y eso lo informé incluso seguramente en la declaración anual del 2021. Ahora, al momento de pagar la PTU en el 2022. Resulta que cuando me voy a los topes, yo tengo sobrada ese importe de la PTU que yo había registrado plenamente, porque es menor el monto de ese 10%. Se tendría que hacer una cancelación de ese registro contable porque no es la PTU. La PTU perfecta es este máximo de 3 meses o el promedio de los 3 años, lo que le benefició más al trabajador. El excedente se tendría que estar cancelando porque no es una PTO a repartir. No, no queda con esa calidad, porque ya se hizo ese tope. No sé si Vale, haya quedado clara la. vale. Parece que no tenemos otras. Si gustan, seguimos disponibles para sus preguntas y comentarios. Doctor Hernández, si gustas continuar con la pregunta, está perfecto. Sí. Víctor nos dice que quedó claro. Muchas gracias. Gracias. Pues parece que no tenemos otra. Si gustan, pues bueno, recuerden que estamos muy atentos todavía. Aquí tenemos otra. Nos dice Leonarda Díaz. La cancelación de la PTU que sobra se cancelaría contra los resultados del ejercicio. Contra ejercicios anteriores, porque corresponde a resultados de ya acumulados. Vale, pues me parece que son todas las que tenemos hasta ahora. Recuerden que estamos disponibles en dn@bhrmx.com para más dudas, comentarios, asesorías o sugerencias de más temas a tratar con nuestros expertos. Y también pueden observar más información de nosotros en www.bhrmx.com.mx. Por aquí Hilda González nos dice, ¿qué pasa con los importes que tiene el SAT de PTU no distribuida? Aquí, Hilda, efectivamente va a haber un tema porque en tu declaración tú seguramente informaste una PTU que no corresponda, pero también para el ejercicio fiscal donde lo pagas la PTU y pones el remanente que está pendiente de pago, ahí es donde tú haces esa aclaración y entonces esa PTU pendiente de pago es la que perfectamente para el siguiente año se tendría que estar sumando a lo correspondiente. Ese excedente realmente no forma parte de PTU y por eso es que se tendría que hacer ese ajuste y en caso de una revisión de las autoridades, lo único que hace es aclarar esa situación, ¿no? Aquí está mi importe de PTU que fue la topada, me excedí en la provisión, la cual la cancelé y lo que efectivamente quedó pendiente de pago de esos topes fue este importe y que es el que se suma al del siguiente ejercicio. Vale, Hilda nos complementa, sí está acumulada, sí está acumulando el importe porque vuelve a quedar topado. Se está acumulando el importe. A ver. Hilda, a lo mejor si un poquito, si abres tu micrófono y das toda la idea, estaría genial.
Ok, dice, pero no sería un círculo vicioso, creo que es parte de lo del tema de la duda. No sería un círculo vicioso porque sigue acumulándose un importe cada año. No, porque el importe de cada año para el ejercicio, vamos a poner el 22, ya tienes un remanente que dices, este es el monto del pago. En la declaración anual del 23, lo que ocurrió fue que cuando tú llenabas tu formato de declaración anual, te establecía si la PTU te la calculaba de forma automática o bien tú incorporabas el importe de la PTU que determinabas. ¿Qué hacían muchos contribuyentes? Oye, si mi plantilla de personal fue la misma o no ha habido alguna modificación, voy a provisionar una parte que sea razonable de lo que pagué del año anterior o lo que pagué en el 2022, y entonces ya no va a haber una diferencia tan grande al momento de la presentación de la declaración anual en marzo. Hay empresas que lo que sí hicieron fue calcular conforme el resultado fiscal que obtuvieron la PTU topada, y eso lo incorporaron en su declaración anual en el formato donde decía PTU determinada del ejercicio. Por eso es que no se vuelve un círculo vicioso. Si fuera un círculo vicioso, si nosotros le ponemos cada año, sí, calcúlamela de forma automática, porque no estamos haciendo el procedimiento. Vale. María Rodríguez nos pregunta, ¿cuál es el salario a considerar para determinar los topes? Ah, sí, Hilda, es más recomendable hacer el cálculo antes de la presentación del anual. ¿Cuál sería el salario a considerar para determinar los topes? El de los 3 meses, el de los tres, si consideramos el tema, Leonarda, el de los tres, meses es el, eh, mm, no es el salario base de cotización porque ese ya tiene incorporados ciertas prestaciones. Tiene que ser el salario diario normal, que para efectos de impuestos sobre la renta es el que determinas, que Y sería tu salario bruto. vale, me parece que tenemos otra por acá, de Belén. Dice, en el caso del personal que está dado de baja, ¿se debe llamar para informarles? Sí, en estricta teoría, lo que debemos de hacer o lo que hacen muchas empresas, sobre todo los grandes corporativos, es eh, al momento del límite de pago de la PTU, que es el 20 de mayo, en los periódicos de mayor circulación nacional ponen un edicto donde dicen, la empresa tal, si fuiste trabajador, de más de 60 días en esta empresa, entonces comunícate a tales, contactos para efectos de, a realizar el pago de la PTU, porque hay que recordar que el derecho de las percepciones de los trabajadores duran un año, ¿no? Entonces, la obligación de pago de la PTU la tenemos en 2020, ahorita en 20 de mayo de 2023. El trabajador durante todo el siguiente año me podría estar pidiendo del 21 de mayo hasta el 20 de mayo del siguiente año, nos pudiera reclamar su derecho a percibir esa PTU. Sí, exactamente. En este caso es importante que contacten a los trabajadores que estuvieron laborando durante más de 60 días, que tienen derecho a percibir esta PTU y no se les haya entregado, porque pues podrían incluso iniciar una acción legal en contra de la empresa por la falta de pago de la PTU. Es un derecho irrenunciable, de igual manera que el salario. Entonces, pues tendrían todas las de ganar. Y Nayeli Navarro,
¿qué es lo que hace con una PTU que se sabe ya no se distribuirá? Ya que la PTU de cada año estará topada a los 3 meses y seguirá quedando esa PTU que no se distribuyó, ya que la persona la cobró y es el equivalente a los 3 meses de tope. Ok, si ya tienes una PTU que no se cobró, y al año siguiente dices, oye, yo tengo que incorporar cuál fue la PTU no pagada durante el ejercicio. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo, como decíamos ahorita, todo un año para reservar esa PTU. Llega mi declaración anual y yo tengo que incorporar ese monto no pagado. Ese monto no pagado, si yo en este ejercicio resulta que me da el 10% adicional, y el 10% adicional es menor a ese tope de los 3 meses, entonces eso sí lo voy a sumar. ¿Por qué? Y ese es el que voy a repartir a los trabajadores de acuerdo con los 5%, ¿no? De la fecha y de los salarios. Solo en ese caso es como si voy a poderla sumar. Cuando ya no la voy a poder sumar porque va por cada trabajador, una, termina el 20 de mayo o pasa el 20 de mayo y ya no vino a cobrarla, pues el trabajador ya no puede venir a exigirme. Entonces, hasta ese momento es como yo la pudiera cancelar y llevar a resultados. Pues listo, me parece que son todas. No se Por acá presentaría tenemos a Mauricio. complementaria, Nayeli, no se presentaría complementaria porque en el ejercicio, porque cuando tú presentaste tu declaración anual, tú tenías la obligación de presentar tu declaración anual, esa era la cifra que tenías que sumar. Ahora, por eso es que al siguiente año haces esa cancelación, tú en tu conciliación contable fiscal vas a tener ahí la cancelación de un gasto que en principio fue no deducible, porque la PTU es no deducible, vas a tener un ingreso no acumulable o un ingreso contable no fiscal por esa reversa en tu resultado del ejercicio, porque es hasta el momento en que te estás percatando o se está cumpliendo el tema donde ya no se va a cobrar esa. Por eso es que no presentas complementaria. En el ejercicio donde ya conoces que no se cobró, entonces ahí sí ya haces tu aclaración, tu registro correspondiente, perdón. En la anual va a seguir apareciendo, sí, pero ya al mes de mayo, en tus registros contables de mayo, es donde vas a tener ese ajuste. Aquí Mauricio Rosas, y esa es pregunta para Juan Francisco, dice, buenos días, si la ley del trabajo no ha sufrido modificación, ¿cómo opera la aplicación del amparo? Si no se está obligado a seguir las resoluciones de los tribunales, sino la ley. ¿Qué tal, Mauricio? No, sí, efectivamente, la ley de trabajo o la ley federal del trabajo sí sufrió esta modificación. En abril de 2021 se adiciona la fracción 8 en la que nos dicen, a ver, la PTU va a estar topada a 3 meses. Entonces, se amparan en contra de esta fracción, de la adición a esta fracción. El orden cronológico es el siguiente. Se modifica la ley, se va al amparo indirecto en contra de esta fracción que se adicionó y posteriormente eh, se va al amparo en revisión en contra de ese amparo indirecto. No sé si quedó claro. O sea, sí tiene razón, no se tiene que seguir la resolución del tribunal, sino la ley. En este caso, el amparo en revisión ratifica lo que dice la ley federal del La trabajo. ley. Ahora, David, David, aquí tu pregunta fue, ¿se puede hacer una distribución de PTU con ambos criterios? Es decir, a algunos trabajadores lo que le correspondería sobre el 10% y otros con el tope.
No. Tienes que verificar cuál es tu resultado fiscal con ese 10%, y también tienes que estar haciendo tus topes, y o pagas el 10% o pagas con topes. No puedes hacer una mezcla entre, pues a estos que les conviene les pago el 10% y a estos que no le conviene les pago con topes, no. O es el 10% o es los topes. El más beneficioso al El trabajador. que es, exacto, que para efectos de los topes, pues yo tomo el más beneficioso, ¿no? Para efectos del 10%, pues ahí sí, este, volvemos a lo mismo. Yo puedo pagarle porque la Ley Federal del Trabajo me da los mínimos que tengo que estar pagando. También deben de ser generales, por eso es que no puedes decir a unos sí y a otros no. Entonces, como mi tope mínimo es o 3 meses o el promedio de los 3 años, pero yo quiero repartir el 10% que a mí me dio porque soy un buen patrón, o porque tengo un convenio con mi sindicato y eso es lo que llegue, bueno, pues todo va a ser hacia el 10%, pero no una mezcla entre el 10 y los topes. Aquí Valeria Martínez comenta, si presenté mi declaración anual con un monto menor de PTU a lo que voy a repartir en realidad, ¿consideran que tengo que hacer una declaración complementaria? Sí, aquí sí, porque el monto disminuible de la PTU para el ejercicio anterior, perdón, para el ejercicio siguiente o en pagos provisionales, sí tiene que ser la PTU pagada. Y si no hace match de lo que tú ya traías como obligación de PTU en tu declaración anual del año anterior, y pagaste algo diferente, la autoridad sí te pudiera cuestionar que solo es hasta el monto que determinaste y que informaste en tu declaración anual. Yo sí, ahí sí sugiero que presentes la complementaria para que todo te haga sentido y te haga match. Tenemos acá una más con Valeria Martínez. Nos dice, buenos días. Sí, presenté mi declaración anual con un monto menor de PTU. Es el que acabo de comentar, Alex. Listo. Entonces me parece que es todo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a nuestros ponentes, Juan Francisco Ávila y Miguel Hernández Mora, perdón. Y continuamos disponibles en nuestros metales dn@bhrmx.com. Y gracias a todos.